El día de hoy vamos a ver números PESI, que significa primos entre sí, y descomposición canónica. ¿Ya? Veamos primero los números PESI y su definición que me dice, son números cuyo único divisor común es la unidad. Algunos al escuchar primos entre sí, quizá pensarán que son los números primos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Pero si se dan cuenta, no es así. ¿Por qué? Porque aquí en el ejemplo hay un 9 y hay un 8, que no son números primos, pero que sí son primos entre sí. ¿Y a qué se refiere con los números primos entre sí? Que si nosotros vamos a encontrar todos sus divisores, o sea, los números que dividen al 9 y al 8, el único número que tienen en común es el número 1. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 9? Los divisores de 9 son el 1, ¿por qué? Porque 9 entre 1 es 9, ¿no? El 3, ¿por qué? Porque 9 entre 3 me da 3. Y el 9, ¿por qué? Porque 9 entre 9 me da 1. O sea, yo puedo dividir a este 9 entre todos ellos. ¿Ya? Ahora yo voy a encontrar los divisores de 8. Y son los siguientes. El 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Y por qué? Porque yo puedo dividir al 8 entre cualquiera de estos números. ¿Sí? Bien, y si se dan cuenta, el único divisor en común es el número 1. O sea, el número que se repite es justamente el número 1 que me dice acá en la teoría, la unidad. Entonces, si es que yo encuentro dos números con esa característica, que el único número que se repite en sus divisores es el número 1, yo voy a decir que esos números son PESI, o sea, primos entre sí. Bien, una vez que ya quedó clara la idea, vamos a ver otro ejemplo. En este caso me dan el 3, el 16 y el 35. Entonces yo voy a encontrar los divisores de ¿quién? Del 3. ¿Cuáles son los únicos divisores? El 1 y el 3. Ya no hay más. Ahora voy a encontrar los divisores de 16. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuáles son los números que dividen al 16? El 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Dividan si gustan y van a ver que en todos le van a dar números exactos. Por ejemplo, 16 entre 1 me da 16. 16 entre 2 me da 8. 16 entre 4 me da 4. 16 entre 8 me da 2. Y 16 entre 16 me da 1. O sea que cumple, ¿verdad? Todos son divisores de 16. Ahora voy a encontrar los divisores de 35 y sus divisores son los siguientes. El 1, el 5, el 7 y el 35. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos números dividen al 35. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el único número que se repite? El único número que se repite es el número 1, ¿sí? Se repiten los 3. Entonces, estos tres números son PESI, son primos entre sí. El 3 con el 16, el 3 con el 35 y el 35 con el 16. Todos ellos son primos entre sí. ¿Sí? ¿Quedó claro el por qué? Bien, una vez que ya hemos visto qué son los números PESI o los números primos entre sí, vamos a ver la descomposición canónica. ¿Qué es la descomposición canónica? Por ejemplo, me piden descomponer canónicamente al número 50. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a poner el número, voy a dibujar una línea y ahora voy a ver si se puede dividir por los números primos que nosotros conocemos. ¿Y cuáles son esos números? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Todos los números primos que ya habíamos visto cuál es su definición en clases anteriores. Vamos a ver si es que dividen al 50, ¿sí? Vamos a empezar con el primero, el más pequeño, que es el número 2, que es el número primo. Entonces nos preguntamos,
el número 2 divide al 50, como termina en 0, eso quiere decir que sí lo divide, ¿verdad? Entonces voy a escribir el número 2 al lado derecho y en la parte de abajo voy a escribir el resultado de su división. 50 entre 2 me da como resultado 25. Ahora yo me pregunto, como ya el 25 nos damos cuenta que no se puede dividir entre 2, pasamos al siguiente número primo, que es el número 3. Me pregunto, ¿el 25 se puede dividir entre 3? Hay dos maneras de saberlo. Uno es conociendo la teoría, que deberíamos sumar las cifras, ¿verdad? 2 más 5 es 7, entonces, como no es múltiplo de 3, entonces no se puede dividir entre 3. Y otra manera es desarrollando la división, ¿cierto? Voy a hacer esto por única vez, entonces tendríamos 25 entre 3, el resultado sería 8 y me da como residuo 1, ¿verdad? Tengo de residuo el número 1. Ahora, como yo tengo residuo, eso quiere decir que no se puede dividir entre 3, justamente como ya nos había mencionado la teoría, ¿sí? Por cualquiera de esas dos maneras ustedes pueden ver si un número se puede dividir entre 3 o no. Bien, entonces, como ya nos dimos cuenta que este número no se puede dividir entre 3, pasamos al siguiente número primo, que es el número 5. Y me pregunto, ¿el 25 se puede dividir entre 5? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acaba en 5. Cuando un número se podía dividir entre 5, cuando acababa en 0 o cuando acababa en 5. Bien, ahora pongo el número 5 y abajo pongo el resultado de dividir. 25 entre 5 me da como resultado 5. Ahora yo sé que el 5 es un número primo y el único número que lo divide es el mismo número, o sea el 5. Por lo tanto, yo pongo el 5 en la parte de la derecha y el resultado de esta división, 5 entre 5, 1, lo pongo en la parte de abajo. ¿Cuál es el fin que yo debo tener aquí? Cuando yo convierto el número que me dan, en este caso el número 50, cuando yo lo convierto en 1, entonces ya terminé de desarrollar ese problema. Mi único trabajo ahora sería poner el número, en este caso le puse n, ¿sí? Le ponen n igual y vamos a poner los números primos que aparecen. El primer número primo que aparece es el número 2, por lo tanto yo pongo el número 2. El segundo número primo es el número 5, por lo tanto yo lo multiplico por 5. Pero ¿cuántas veces se repite el número 5? 2 veces, ¿cierto? Entonces pongo en el exponente 2, o sea en la parte de arriba. Bien, y esto que está acá, lo que ven en este que estoy señalando, es la descomposición canónica del número 50. ¿Sí? Vamos entonces con el problema número 1 y el problema me dice, después de descomponer 2592, canónicamente se obtiene esto que está acá, ¿ya? Y el problema me pide hallar el A y el B, ¿sí? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es descomponer el 1592 canónicamente, o sea, llevarlo a la manera que expliqué hace ratito. ¿Y cómo descomponíamos este número canónicamente? Vamos a dibujar una línea en la parte derecha y vamos a ver si se divide entre 2. Bien, este número sí se divide entre 2. ¿Por qué? Porque termina en un número par. Entonces dividimos entre 2 y la respuesta lo ponemos en la parte de abajo. Nos seguimos preguntando, ¿este número se divide entre 2? Sí, ¿verdad? Porque el 6 es un número par. Entonces vamos a poner aquí el número 2 a un costado, lo dividimos y el resultado lo pongo en la parte de abajo. Y me sigo dando cuenta que este número también se puede dividir entre 2. ¿Y por qué? Porque el número que está al final es un número par y nosotros sabemos que cuando un número termina en cifra par se puede dividir entre 2. Entonces ponemos el 2 al costado y dividimos 648
entre 2. El resultado me daría 324. Como ya nos habremos dado cuenta, ese 324 también se puede dividir entre 2. Lo divido entre 2 y el resultado me da 162. Bien, me sigo dando cuenta que se puede dividir nuevamente entre 2, entonces sigo dividiendo entre 2 y el resultado lo pongo en la parte de abajo. Ahora me doy cuenta que ese 81 no se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 1 y el 1 es cifra impar. Por lo tanto, no se puede dividir entre 2. ¿Qué hago ahora? Paso al siguiente número primo, que es el número 3. Me pregunto, ¿este 81 se puede dividir entre 3? Ahora ya les expliqué las dos maneras que hay de ver si este 81 se puede dividir entre 3. Y este 81 sí se puede dividir entre 3. Entonces yo escribo a la derecha el número 3 y divido 81 entre 3. El resultado me da 27. Bien, entonces me sigo preguntando, ¿ese 27 se puede dividir entre 3? Sí, ¿verdad? Entonces el 3 lo pongo al costado y en la parte de abajo escribo el resultado, que sería 9. Me sigo preguntando si el 9 se puede dividir entre 3 y la respuesta es sí. Por lo tanto, pongo el 3 al costado y en la parte de abajo pongo el resultado. Ahora el 3, el único número que lo divide es el número 3, entonces lo pongo al costado, 3 entre 3 y abajo pongo el 1. Por lo tanto, ya volví este número que era 2525, ya lo transformé a 1, por lo tanto he terminado mi trabajo. Bien, ahora ¿qué debo hacer? Debo ordenar todo este resultado, ¿cierto? ¿Y cómo lo ordenaba? Acá recuerdan que en el ejercicio anterior era una n. Bien, acá ya no he puesto n. ¿Por qué? Porque aquí ya me dan el número, ¿verdad? Entonces me dicen que 2592 va a ser igual ¿a qué? ¿Qué números aparecen? Aparece el número 2. Bien, entonces yo escribo el número 2. ¿Cuántas veces se repiten? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, yo le pongo como exponente 5. ¿Qué otro número primo aparece? El número 3. Entonces yo escribo el número 3. ¿Y cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en la parte de arriba yo le pongo 4 como exponente. Ahora me queda simplemente igualar. Acá está el 2, acá está el 2. Entonces, en la parte de arriba está la letra A y acá en la parte de arriba está el número 5. Por lo tanto, A es igual a 5 y acá yo tengo que B sería igual a 4. Ahora ya puedo responder cualquier pregunta. Si es que me dicen A más B, A menos B, ya eso depende de lo que me esté pidiendo el problema. ¿Sí? Pero lo importante era hallar el valor de A y hallar el valor de B. Pasamos ahora al problema número 2 y me dice, calcula la cantidad de divisores primos, calcula la cantidad de divisores, la cantidad de divisores primos y la cantidad de divisores compuestos de 12.600. Bien, ahora voy a explicar a qué se refiere con eso. Vamos a hacer la descomposición canónica, que ya sabemos cómo se realiza, ¿cierto? Vamos a dividir entre 2. Esto también se puede dividir entre 2, también se puede dividir entre 2. Y una vez que se acaban las divisiones entre 2, porque acá vemos que el 5 ya no se puede dividir entre 2, ¿sí? Porque es un número impar, paso al siguiente número, que sería el número 3. Y me pregunto, si se puede dividir entre 3, en este caso el resultado es que sí. Entonces yo escribo el número 3, lo divido 1575 entre 3, me da 525. Ahora me pregunto, ¿este número se puede dividir entre 3? También se puede dividir entre 3. Entonces escribo el 3 al costado, lo divido y el resultado lo pongo abajo y me da 175. Ahora me pregunto, ¿el 175 se puede dividir entre 3? No, ¿verdad? No se puede dividir entre 3.
Por lo tanto, yo paso al siguiente número primo, que es el número 5. Me pregunto, ¿el 175 se puede dividir entre 5? Sí, ¿verdad? Entonces yo escribo el 5 al costado y lo divido. 175 entre 5, el resultado me da 35. Y así sigo dividiendo entre 5 hasta que se acabe, ¿no? Ahora me da que 35 entre 5 es 7 y yo sé que el 7 es un número primo. Como el 7 es un número primo, yo simplemente lo escribo en la parte de la derecha. 7 entre 7 y el resultado me da 1. Por lo tanto, ya logré convertir este número grandote a un número 1. Bien, entonces ya logré mi objetivo. Ahora simplemente tengo que acomodar el número. Este número gigantesco se escribe de la siguiente manera. Escribo el primer número primo que aparece, que es el 2. Veo cuántas veces se repite 3 veces. Por lo tanto, en la parte de arriba le pongo 3. Ahora, ¿cuál es el número que aparece? El siguiente es el 3. Aquí está el número 3. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces, por lo tanto le pongo exponente 2. Ahora el número que aparece es el número 5. Le pongo el número 5, se repite 2 veces, por lo tanto su exponente sería 2. Y por último aparece el número 7. Entonces lo multiplico por 7. Ya tengo el 12.600 descompuesto canónicamente. Ahora ya tengo que responder simplemente mis preguntas. Les voy a explicar qué significa divisores primos. Los divisores primos de un número son los numeritos que tú pones aquí abajo. En este caso es el 2, el 5, el 3 y el 7. Esos números son los divisores primos. Tú descompones canónicamente y luego los numeritos que aparecen abajo, ¿sí? Como base, son los divisores primos. Ahora, ¿cómo hallo yo la cantidad de divisores compuestos? ¿Ya? O la cantidad de divisores. Bien, la cantidad bueno, respondo la pregunta que me hacen, ¿no? La cantidad de divisores primos, en este caso, ¿cuáles son? 1, 2, 3 y 4. Hay 4 divisores primos, ¿sí? Y son el 2, el 5, el 3 y el 7. Ahora me pide la cantidad de divisores. Voy a encontrar la cantidad de divisores que está acá. Recuerdo la formulita y la formulita de la clase pasada me decía, el número que está arriba de esto de aquí de los divisores primos es el 3, ¿cierto? Entonces a este 3 yo le voy a sumar 1. Lo voy a multiplicar. El número que está arriba aquí, ¿cuál es? El número 2, ¿verdad? Entonces a ese 2 yo le voy a sumar 1. Bien, cierro paréntesis, abro paréntesis nuevamente. El número que aparece aquí es el número 2. Entonces yo voy a escribir el número 2 y le voy a sumar 1. El número que está arriba del 7 no hay, ¿verdad? Y cuando no había un número como exponente, nosotros debíamos asumir que ese número era el número 1. Entonces pongo el número 1, le sumo 1. Ahora, ¿qué me queda? Simplemente operar y resolver. Operar esto que está acá y luego multiplicar. 3 más 1 me da 4, 2 más 1 me da 3, 2 más 1 3 y 1 más 1 2. Resuelvo eso que está ahí y me quedaría que en total hay 72 divisores, ¿sí? Que es el producto que está ahí. Bien, ya encontré la cantidad de divisores, ahora me falta la cantidad de divisores compuestos, que creo que no lo he puesto. Ve, ahí está, no lo he escrito. Entonces le voy a escribir, le voy a explicar a qué se refiere con cantidad de divisores compuestos. Ya, esto lo apuntan porque no lo he puesto en la teoría al parecer. La siguiente formulita se va a necesitar. Cantidad de divisores, que lo voy a representar de esta manera, es igual a la cantidad de divisores primos, que sería C de P, más la cantidad de divisores compuestos, que lo voy a representar de esta manera. C de C, ¿ya? Entonces,
yo ya sé en este caso que la cantidad de divisores, ¿cuánto es? Tengo que la cantidad de divisores total es de 72, ¿cierto? 72. También conozco la cantidad de divisores primos, que sería 4, que lo hay al inicio. Y ahora me piden la cantidad de divisores compuestos. Como yo no sé cuáles son los divisores compuestos, yo le pongo X. Aquí este símbolo de suma sale horrible. Vamos a tratar de corregirlo. Bien, ahí está un poco más decente. Y ahí ya tengo una ecuación que es muy sencilla de resolver, ¿no? Este 4 que está sumando lo pasamos a restar y me quedaría 68, ¿verdad? 68 es igual a X, que es la cantidad de divisores compuestos. Por lo tanto, tengo 4 divisores primos, 72 divisores en total y 68 divisores compuestos. Bien, y con eso hemos terminado este problema. Podemos pasar ya al siguiente. Bien, tenemos ahí el siguiente problema. No sé si está correcto el número 3 porque siempre se me van los numeritos. Entonces, el problema nos dice, calcula la edad de Daniel sabiendo que es un número que al descomponerse canónicamente queda expresado de esta manera. Y además tiene 12 divisores positivos. Bien, como me está diciendo que tiene 12 divisores, bueno, 12 divisores nada más me dice, no, para que el problema esté correcto, que ya debería decir 12 divisores positivos, pero en el libro está así nada más, así que vamos a asumir que se refiere 12 divisores positivos. Bien, ahora, ya me dan la descomposición canónica y recuerdan cómo se hallaba la cantidad de divisores. La cantidad de divisores era lo que estaba arriba del numerito C en el exponente y le sumábamos 1. Aquí lo que está arriba del exponente, lo que está arriba en el exponente, ¿sí? Es 2 y le debemos sumar 1. Por eso me quedaría n más 1 y aquí que está el número 2, 2 más 1. 12 es igual a esta ecuación. Y esta ecuación ya es bien sencilla, ¿no? Solamente tenemos que hacer 12 es igual, 2 más 1, 3. Este 3, como está en un paréntesis y acá no hay nada, entonces significa que está multiplicando. Lo pasamos a dividir, 12 entre 3, el resultado sería 4. Y aquí el n más 1 me quedaría solito, ¿cierto? Ese 1 que está sumando, yo lo paso a restar y me quedaría 4 menos 1, me da como resultado 3 y yo ya tengo el valor de n, pero eso no es lo que me pide, me dice la edad de Daniel. Y la edad de Daniel está representado por este número que está acá, que estoy encerrando en un círculo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Voy a reemplazar. Como yo ya sé cuánto vale n, reemplazo en vez de el n que aparece aquí, le pongo 3. Y me quedaría 2 elevado a la 3 multiplicado por 3 al cuadrado. O 3 elevado a la 2, como lo quieran decir. Y el resultado me daría 72. Por lo tanto, Daniel tiene 72 años, ¿no? Porque acá me dice. Calcula la edad de Daniel y te dice que se descompone de esta manera. Bien, entonces ya encontramos que Daniel tiene 72